Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que viene a ser los tipos de referencias en Excel. En Excel existen tres tipos de referencias de cálculo. Existen lo que vienen a ser las referencias relativas, las referencias absolutas y las referencias mixtas. Vamos a hablar entonces el día de hoy de cada uno de esos tipos de referencias. Abrimos Excel. Muy bien. Eh, empezamos por el tipo de referencia relativa. Cuando hablamos de los tipos de referencia o el tipo de referencia relativa, estamos hablando de aquella referencia en la cual se basan o los datos se basan en la posición, en el lugar, en la ubicación donde se encuentran los datos para ser ejecutados. Ya, estos pueden basarse en una fila o pueden basarse en una columna. Una referencia relativa viene a ser entonces cuando sus datos, cuando la información que se va a calcular se encuentran relativamente ya sea en una fila o en una sola columna. Se dice que basta que se haya el primer cálculo, entonces automáticamente deberá de aparecer el resto de la información, o en este caso el resto de los resultados. Hacemos el primer ejemplo: meses, ingresos, egresos y total. Colocamos enero y vamos a arrastrar hasta el mes de diciembre. Ingresos, egresos, aplicamos formato, muy bien. En el siguiente cuadro tengo los meses de enero hasta diciembre, tengo los ingresos y tengo los egresos. Ingresos viene a ser lo que he percibido de manera mensual, lo que he obtenido de manera mensual, y egreso vendría a ser los gastos que he tenido de manera mensual. Se me pide hallar el total de esos ingresos con los egresos, entonces lo que tendré que hacer aquí es realizar la diferencia entre ingresos menos egresos. Entonces tendré que aplicar una resta. Y para ello me voy a ubicar en la celda de 2. Le voy a decir igual el ingreso menos el egreso. Igual B2, que es el ingreso, menos C2, que es el egreso. Si nos damos cuenta, ambas celdas se encuentran juntas. Ambas celdas pertenecen a una sola fila. Ambas celdas se encuentran en una sola ubicación. Por lo tanto, si encontramos esa distribución de celdas en la cual estas se encuentran juntas, continuas, vecinas, entonces se le llama referencias relativas. Entonces presiono Enter y me debe de arrojar 10 nuevos soles, que es la resta de 1850 menos 1840. Entonces, para no calcular uno por uno y de antemano me fijo que sus referencias son continuas, son vecinas,
Por lo tanto es una referencia relativa. Copio esa fórmula haciendo aquí en el puntito verde, en el puntero del arrastro copiar, haciendo doble clic. Ahí está. O de lo contrario, arrastro esta fórmula, ahí, la cruz fina, clic sin soltar y arrastro hasta el mes de diciembre. Y ya tengo el resultado de los totales, que viene a ser la diferencia pues del ingreso menos egresos. ¿Cómo he obtenido esto? Mediante la referencia relativa. Pasamos a la hoja 2. Ahora vamos a hablar acerca de lo que vienen a ser las referencias absolutas. Cuando hablamos de las referencias absolutas, estamos hablando de aquella celda que se encuentra en otra posición. Hablamos de aquella celda que se encuentra en otra ubicación. Y que por lo general pues siempre de repente encontramos o ingresamos datos fuera de la matriz, fuera de la tabla. Por lo tanto pues a esa celda que está fuera de la matriz, fuera de la tabla, se le llama celda absoluta. Hacemos el siguiente ejemplo. Bien, aquí tengo ahora otro ejemplo en el cual voy a utilizar lo que es la celda absoluta. ¿Ya? Para que puedan entender este ejemplo, pues yo tengo una academia de computación en la cual pues tengo en varios locales. Tengo en Imperial, en San Vicente, Mala, Chilca, Lunahuaná. Y en cada local tengo dos turnos, tanto de la mañana como el turno de la tarde. Lo primero que deseo saber es cuántos alumnos en total tengo en cada sede. Cuántos alumnos hay en total en cada sede. Entonces, para poder hallar la cantidad tendré que sumar mañana más tarde. Le digo acá entonces igual mañana más tarde. Si te das cuenta, ambas celdas están juntas. Ambas celdas están juntas, son continuas. Presiono la tecla Enter. ¿Ya? Sale 48. Como esos son referencias relativas porque están juntas, calculo el primero nada más, dice, y debo de arrastrar hasta aquí para obtener los demás resultados. Hasta ahí es una referencia relativa, que es la suma de dos celdas juntas. Muy bien. Ahora se me pide hallar el subtotal. Y el subtotal viene a ser el producto de la cantidad por la pensión.
Tengo que multiplicar, es el producto, la multiplicación de la cantidad por la pensión. Pero si te das cuenta, la celda de la pensión no está dentro de mi tabla, dentro de mi matriz, no está dentro de mi arreglo, ¿no? Entonces, por lo tanto, es una celda absoluta. ¿Por qué? Porque está fuera del arreglo, porque está fuera de la matriz, porque está fuera de la tabla. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, voy a llegar al subtotal y digo igual la cantidad por la pensión, que es esta celda, ahí está en la sintaxis, igual de 4, que es esta celda, por B1, que viene a ser otra celda que está en otra ubicación. Presiono enter y sale 7200, que viene a ser la ganancia de un solo local en Imperial, 7200. Copio esta fórmula para hallar el resultado de las demás sedes y miren los resultados que aparecen. No me está calculando como tiene que ser. En primer lugar sale negativo, sale valor y otros datos más. No está calculando. ¿Por qué? Porque a la hora que uno arrastra o a la hora que uno copia, esa celda absoluta se mueve de manera que coge otras celdas que contienen información y muestra el resultado en ellas. Entonces la solución no es esa, ¿no? Vamos a borrar, volver a borrar. Y para poder calcular pues una referencia absoluta es bien sencillo. Dice que hay que poner el símbolo del dólar antes de la columna donde se encuentra la celda absoluta, y antes de la fila donde también se encuentra la celda absoluta. Hay que anteponer, hay que insertar ese símbolo del dólar. Entonces lo hacemos de frente, ¿no? Le decimos igual, otra vez, la cantidad por la pensión. Y como esta es una celda absoluta, como esa celda es una celda absoluta, hay que anteponer el símbolo del dólar antes de su columna y antes de la fila. Para ello, entonces, deberás de presionar la tecla de función. Para ello deberás de presionar la tecla de función F4 una sola vez. Presiono y mira, ya se insertó el símbolo del dólar antes de la columna B, símbolo del dólar antes de la fila 1. Presiono la tecla Enter y sale 7200. Ubico el puntero del arrastre, ahí está la cruz, jalo o arrastro y ya he obtenido los demás resultados. ¿Eso qué quiere decir? Que si no colocamos el símbolo del dólar, a la hora de arrastrar, pues Excel lo que va a hacer es mover esa celda absoluta a otras celdas. Pero si nosotros colocamos el símbolo del dólar antes de la columna y antes de la fila, pues simplemente lo que hará Excel es fijar para siempre la celda absoluta, de manera que a la hora de arrastrar esta no se tenga por qué mover y quede fija en ese lugar. Pero, lógicamente, para que aparezca el resto de los resultados. Muy bien, falta hallar el total general, ¿no?, de todos los locales. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Sumar. Pero para no estar sumando uno por uno, ya les enseñé en la clase anterior en tema de fórmulas. Le decimos igual, colocamos la palabra suma, abrimos paréntesis y selecciono todas las celdas que voy a sumar. Cierro paréntesis, presiono la tecla Enter y el resultado general vendría a ser 43.050 de todas las sedes, de todos los locales que tengo, ¿no?, como academia. Este es el ejemplo de lo que viene a ser celda absoluta. Por último, referencias mixtas. La referencia mixta viene a ser pues aquel tipo de referencia en la cual pues se logra aplicar cada vez que se tenga que hacer alguna proyección o algún incremento, ¿no?, sobre todo en este caso para los negocios, para las empresas. Se le llama mixta, ¿por qué? Porque se combina dos referencias. En este caso se combina lo que viene a ser la referencia absoluta con la referencia relativa, o la referencia relativa y la referencia absoluta.
Vamos a ver entonces cómo se desarrolla ese caso. Vamos a colocar aquí línea. Voy a poner acá, a ver, perdón, ropa, calzado, ¿qué podemos colocar acá? Ropa, calzado, zapatillas y total. Vamos a colocar acá a partir del mes de junio y vamos a colocar hasta el mes de septiembre. Aplico formato. Muy bien. Tengo aquí un pequeño cuadro hecho en Excel en la cual voy a trabajar con referencias mixtas. Solamente voy a emplear las referencias mixtas para los meses de julio hasta septiembre, teniendo como base mis ganancias en el mes de junio en ropa 650, en calzado 450 y en zapatillas 700 soles. Lo que tengo que hacer ahora es incrementar, proyectarme en base a esta ganancia que he obtenido en el mes de junio. Ahora deseo proyectarme para el siguiente mes a una tasa del 8%. ¿Ya? Ojo, no es que calcules el 8% de 650, no. Tienes que hacer un incremento, proyectarte, hacer una proyección. Es decir, si en el mes de junio he tenido una ganancia de 650, en el mes de julio tengo que ir subiendo. En agosto más y en septiembre más. ¿Ya? Para ir consolidándome en el mercado. Pero eso se llama entonces incremento. El 8% es un ejemplo nada más, ¿no? Entonces, cuando tú quieras trabajar con proyecciones o incrementos, deberás de utilizar las referencias mixtas, que se emplea de la siguiente manera. Solamente basta que hagas uno nada más, un solo resultado, y automáticamente aparecerá todo el resto. Le decimos igual la celda anterior más, abro paréntesis, la misma celda por el incremento. Y como la celda B1 es una celda que sale de la matriz, que sale de la tabla, se le considera como celda absoluta. Y lo que tengo que hacer es presionar la tecla de función F4 una sola vez, cierro paréntesis, presiono Enter y me sale 702. ¿Eso qué quiere decir? Que si en el mes de junio he obtenido una ganancia de 650 soles, para el mes de julio deberé de obtener otra ganancia de 702 nuevos soles. Como les dije, solamente basta que hagan el primero y luego con el puntero del arrastro copiar, arrastro hasta el mes de septiembre, ahí está, y de aquí hacia la línea calzado zapatillas. Y miren cómo Excel calculó rápidamente. Hagamos los totales, debe ser igual esta celda más esta otra celda más esta celda. Como son tres celdas, se puede seleccionar de inmediatamente. Enter y sale 1800. De aquí simplemente cojo el puntero y arrastro hasta el mes de septiembre. Y debe de haber calculado esos resultados. Entonces no te olvides, en Excel existen tres tipos de referencias. Existen las referencias relativas, las referencias absolutas y las referencias mixtas.